Hola, mi nombre es César Bazán Seminario, yo soy abogado por la Universidad Católica, soy máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Berlín y he terminado el doctorado y defendido la tesis en sociología por la Universidad de Friburgo, en Alemania. He trabajado durante muchos años en el Instituto de Defensa Legal, donde estuve de jefe del área de seguridad ciudadana y también miembro del comité directivo, y he hecho estancias de investigación y formo parte de círculos de investigadores en Alemania, en Perú y en otras partes del mundo. ¿Es importante para el conocimiento jurídico investigar académicamente a la policía? Y yo creo que investigar académicamente desde la disciplina jurídica a la policía es fundamental. Es fundamental por varias razones. Primero, porque el actor policía es un actor, y aquí no hablo del deber ser, sino del ser, es un actor fundamental para la vida social en nuestro país, en el Perú y en otros países a nivel mundial. La policía se ha expandido de tal manera que es muy difícil pensar la vida en sociedad sin la policía. Y es a su vez difícil pensar el funcionamiento del sistema de justicia sin la policía. Entonces, si queremos entender cómo funciona el sistema de justicia, tenemos que entender cosas elementales de la policía. Tenemos que entender su formación, así como hay investigaciones sobre formación de abogados y abogadas, que es muy importante. Tenemos que entender también la formación de los y las policías, tenemos que entender cuál es su funcionamiento, cuál es su rol en el proceso penal, pero no solo su rol en el deber ser, sino su rol en la práctica, su vínculo con organizaciones criminales, su trabajo de lucha contra la delincuencia, sus relaciones con los vecinos y las vecinas. Entonces la policía es fundamental. Y en el Perú concretamente, donde tenemos una policía nacional, es decir, no una policía que depende de las municipalidades o los gobiernos locales o de los gobiernos federales, una policía nacional, tenemos en esa Policía Nacional alrededor de 140.000 personas, efectivos policiales, entre varones y mujeres, que trabajan para la policía. Entonces tienes una unidad, tienes una institución enorme que tiene además una cobertura a nivel nacional que muchas otras instituciones del Estado no tienen. La policía llega a donde no llegan otras instituciones del Estado. Quizás junto con los docentes, con los profesores, es la policía la institución que más cobertura tiene a nivel nacional. Y claro, entender la democracia, entender el Estado de Derecho, entender cómo funcionan los procesos judiciales sin prestarle atención a la policía es imposible. Entonces los abogados y las abogadas tenemos que prestarle atención e investigar académicamente a la policía. ¿Cómo se forman los policías en las escuelas de policías, especialmente en cuestiones de derechos humanos, racismo y policía comunitaria? Miren, para responder esta pregunta es importante saber que a nivel nacional, es muy conocido, tenemos oficiales y suboficiales. Los oficiales van a una escuela de oficiales en la cual pasan 5 años, tienen una formación de grado universitario, de valor universitario, y las suboficiales van a una escuela que dura 3 años, en teoría, y tienen un nivel menor, al menos en rango y en funciones y en peso y en poder que los oficiales. La formación en estos dos espacios, en la escuela de oficiales y en las escuelas de suboficiales, es diferente. Yo me he dedicado a estudiar la escuela de oficiales. Tenemos un libro con Ernesto de la Jara sobre la formación de los policías en la escuela de oficiales, y también hay otros estudios de la Defensoría del Pueblo, otras investigaciones sobre la situación en la que se encuentran las escuelas de suboficiales. En el caso de la escuela de los suboficiales, donde forman la mayoría de los y las policías, la situación es bastante caótica y precaria. Es decir, este reporte de la Defensoría del Pueblo, que ya tiene algunos años, ha sido corroborado recientemente con una nota de prensa que sacó la Comandancia General de la Policía, diciendo que las escuelas de suboficiales no contaban con espacios mínimos para la formación, como cocinas, como aulas bien equipadas, como tópicos, etc. Entonces
los espacios, las aulas y los espacios físicos en los que se forman a los suboficiales y las suboficiales es bastante precario. Y a su vez, la calidad de la formación también lo es. En la escuela de oficiales, digamos, la arquitectura es mucho mejor, las condiciones son mucho mejores, pero la formación también tiene problemas. En esta investigación que nosotros hicimos hace algún tiempo, pudimos ver el plan de estudios de los 5 años, pudimos ver las millas de los cursos, pudimos ver varias cosas, que después han cambiado así en el tiempo. Esta es una investigación de 2014, después han habido cambios y reformas, pero lo que pudimos ver allí es que habían muchos vacíos, y muchos vacíos especialmente en derechos humanos y policía comunitaria, que fueron los temas que nosotros investigamos. En materia de derechos humanos, pasa que los y las estudiantes de la policía, los y las estudiantes que postulan a la policía y llegan a la policía, están inmersos, como toda la sociedad peruana, en una cultura anti derechos humanos, en una cultura que discute el valor fundamental de la dignidad. A tal punto que cuando la gente llega a la escuela de oficiales, no encuentra en la escuela de oficiales un elemento contracultural, o no encontraba un elemento contracultural que revalorice los derechos humanos y revalorice la dignidad de la persona. Habían cursos, el curso de derechos humanos, el curso de derecho constitucional y otros cursos, en los que se podían estudiar algunos tratados, se podían estudiar los artículos de la Constitución sobre derechos fundamentales. En el curso de Derecho Constitucional, más bien se estudiaba teoría del Estado, no se hablaba de derechos fundamentales, pero no hemos advertido que en estos cursos haya una profundización y un debate pleno y una contracultura nuevamente que refuerce la idea de la vida, de la dignidad, de los derechos fundamentales como algo que los y las policías deben constantemente tener en el centro de su trabajo. En materia de policía comunitaria es esta lógica de la prevención. Diversos estudios digamos, de diversas entidades, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, han demostrado que es mucho más eficiente invertir el dinero en prevenir que en reprimir los delitos. Entonces, la idea de policía comunitario va de la mano es una consecuencia, es un desarrollo de esta idea de formar policías que entiendan su rol como un rol preventivo. Una policía inmersa en la comunidad, que es parte de la comunidad, que conoce la comunidad y que conociendo la comunidad contribuye a superar los problemas sociales de la comunidad para generar mejores condiciones y espacios libres de violencia. Policía comunitario como tal no aparecía en el 2014 como un curso completo, sino aparecía como un punto de un curso que además estaba al final y que por reportes de propios estudiantes que nosotros entrevistamos no se llegaba a ver porque normalmente no se terminan los sílabos. Entonces la formación en materia de derechos humanos y en materia de policía comunitaria era bastante deficiente y problemática. Eso fue el resultado de esa investigación. Posteriormente yo analicé estos mismos documentos, el plan de estudios, los sílabus, la malla curricular, etcétera, con una mirada pensando y reflexionando sobre el racismo en la formación de los policías, de los oficiales. Y allí encontré algunas cosas que también son problemáticas. En primer lugar, en el curso de psicología y en otro curso también, se citaba un texto, un manual de derecho de criminología, ya antiguo, de 78, que tenía contenido abiertamente racista dentro del manual, y eso había sido identificado incluso por Eduardo Darjant en los 90 en una investigación que hicieron sobre la policía. Eso que investigaron en ese momento, que identificaron este contenido abiertamente racista en uno de los textos de lectura obligatoria de la Escuela de Oficiales, yo lo encontré de nuevo en el 2014. Entonces eso es problemático. Citar textos que son abiertamente racistas en la formación policial es problemático. Ahora, discutir el racismo como un problema no era algo que apareciese
en el plan de estudios. A lo más aparecía en el curso de sociología, pero en el curso de sociología no había suficiente información, al menos en los sílabos, en la sunilla, para saber si esto se miraba desde una perspectiva crítica o no. Y eso, claro, en un país como el nuestro, que se refuerce el racismo, que no se discute el racismo, es un gran problema porque el racismo es uno de los problemas endémicos de nuestra sociedad. Incluso, ya si nos ponemos a mirar desde una perspectiva decolonial, hay racismo también cuando el conocimiento atribuido a lo no blanco, acordémonos que el racismo es una escala de valores que construye personas superiores y personas inferiores, y a su vez conocimientos superiores y conocimientos inferiores. En la escuela de oficiales no se estudiaba aquellos conocimientos que podrían ser considerados inferiores en esa lógica racista. Es decir, las rondas campesinas son fundamentales para el trabajo de seguridad. Y no aparecía en la formación ningún tema relacionado con rondas campesinas. O el estudio de idiomas, diferentes idiomas que se hablan en el país, como el quechua, como el aymara, que además los policías, como tienen esta gran cobertura nacional, es necesario que conozcan los diferentes idiomas. No se estudiaba el quechua en lo absoluto, no se estudiaba el aymara en lo absoluto, no se estudiaba ninguna lengua diferente al castellano que se utiliza en el territorio nacional. Sí se estudiaba inglés en todos los semestres, del primero hasta el último, hasta los 5 años, pero no se estudiaba algo que pueda a los policías y a las policías servirles dentro del territorio nacional. Entonces, allí también en la jerarquización de conocimientos, de qué conocimiento es valioso o no, hay una reproducción de la lógica racista. Entonces, en esos elementos se advierte el racismo en la formación policial de los oficiales. Los policías gozan también de derechos humanos. ¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 a la policía? Muchas gracias por la pregunta, y eso es importante recalcarlo, ¿no? Porque muchas veces vemos a la policía, a los y las policías como los malos de la película, como las personas que en manifestaciones se enfrentan. Recordémonos, se cumple un año ya de la marcha contra Merino, donde fallecieron 2 personas y quedaron heridas varias otras, donde la policía actuó vulnerando derechos fundamentales de la población. Entonces se dice mucho que la policía vulnera derechos fundamentales en su accionar, lo cual es cierto, pero no se resalta otro elemento, que es que los policías tienen derechos fundamentales. O sea, los policías mismos como seres humanos tienen derechos fundamentales, y a su vez la labor de la policía es hacer respetar los derechos fundamentales de la gente. Al proteger a la gente frente a acciones delictivas está protegiendo derechos fundamentales. Entonces hay una relación múltiple entre derechos humanos y policías. Los policías tienen derechos fundamentales y hay que considerarlo así, y hay que proteger además los derechos fundamentales de la policía. Creo que en la pandemia, sobre todo en los primeros meses de pandemia, la situación de vulnerabilidad de los efectivos y las efectivas policiales quedó en evidencia. Y me refiero a vulnerabilidad, y no quiero hablar de los policías como un colectivo vulnerable, pero es cierto que los y las policías sufrieron, fueron especialmente afectados por el coronavirus, y además que las condiciones en que trabajan muchos policías son condiciones de precariedad también, que los hacían más vulnerables al virus. Entonces tenemos que en los primeros meses del coronavirus, en los primeros, entre marzo y agosto del 2020, el 40% del personal civil y policial se infectó, se contagió. Es decir, casi la mitad de la institución policial. Y eso es un gran drama, porque cuando uno coge el virus, no sabe si va a morir o va a vivir, no sabe qué secuelas va a tener, y entonces no solamente es enfermarse, sino que es todo ese drama para la persona y para la familia, por conseguir, en esa incertidumbre, y por conseguir atención, y por vivir esos momentos tensos. Entonces tienes al 40% en los primeros 6 meses de la pandemia afectados. Eso es un drama. Y claro, esos son las personas enfermas, ¿no? En los primeros 6 meses murieron 409 policías. Y eso es una situación grave.
409 policías en una institución de 140.000, de 140.000 personas podría parecer poco, pero es bastante la cantidad de personas afectadas. Hay una escena dramática, en la que está el director general de la policía, es más o menos de septiembre del 2020. Está el director general de la policía, están algunos de los tenientes generales, miembros de la policía, y enfrente de ellos un grupo de sillas blancas, más o menos 400 sillas blancas, vacías, con la foto de cada una de las personas personas policías que había sido víctima, muerta por el COVID-19. Entonces, y es una escena enorme. Y claro, 2 semanas después, el mismo director general de la policía y otros tenientes generales se enfermaron, y el director general de la policía incluso estuvo grave en cuidados intensivos. No, en cuidados intensivos no, estuvo grave. Entonces tenemos que los derechos humanos de la policía fueron especialmente vulnerados en los primeros meses del COVID. Luego la situación bajó, la vulneración fue menor, pero en los primeros meses esto fue dramático, fue terrible, y que habla de la situación difícil y las constantes vulneraciones de derechos humanos que tiene la policía en esta situación de precariedad en la que muchas veces hace su trabajo. ¿Cómo actúa la policía en conflictos socioambientales? Bueno, había adelantado un poco cómo actúa la policía en conflictos sociales. Les había contado, bueno, les había hablado sobre la actuación de la policía en esas protestas políticas, en un conflicto político, en octubre del año pasado, y el resultado era, claro, 2 personas muertas, varias personas heridas, policías disparando directamente al cuerpo con probablemente balas, gases lacrimógenos o balas reales. Eso se tiene que dilucidar en las investigaciones, aunque hay bastante claridad en algunas otras cosas. De esa misma manera, o de una manera similar, con esa misma violencia, actúa o suele actuar la policía en conflictos socioambientales. Conflictos socioambientales tienen que ver con la presencia de una empresa minera en una zona, normalmente una zona que no es una zona de ciudad, sino una zona rural, muchas veces zonas donde habitan población quechua o población aymara o población racializada de alguna manera. Y entonces, en algunos conflictos, yo me he dedicado a estudiar sobre todo el conflicto de las Bambas, una protesta en septiembre del 2015. En esa protesta socioambiental que involucraba, Las Bambas está en Apurímac, en una provincia en Cotabamba, Sigrau, donde la población quechohablante supera el 80% y en Grau supera el 90%. Esa es población quechua. Y hay que tener en cuenta el componente aquí, población racializada o racismo en la actuación de la policía, porque me parece que en esos contextos la violencia el ejercicio de la violencia es mucho más, se utiliza con más vehemencia la violencia. Entonces, en esa protesta social, en primer lugar, la policía tenía el control de los efectivos policiales y de los efectivos militares que llegaron, solicitó la declaración de estado de emergencia al gobierno central, el gobierno central otorgó la declaración de estado de emergencia, solicitó la misma policía la presencia de fiscales, y al solicitar la presencia de fiscales, los fiscales se posicionaron del lado de la policía, que a su vez la policía estaba al lado de la empresa minera. Hay una escena en esta protesta en la que se narra la presencia de una tranquera, y a un lado de la tranquera estaba la policía, la empresa minera, la fiscalía, y al otro lado de la tranquera estaba la población y la defensoría del pueblo. Bueno, más o menos eso pasa en conflictos socioambientales, que la policía se posiciona del lado de la empresa, rompiendo con la lógica de imparcialidad con que tiene que actuar la policía, y rompiendo con la lógica de que la policía está al servicio de los y las ciudadanas. Los manifestantes son también ciudadanos, los y las manifestantes ejercen su derecho constitucional a la protesta, que es un derecho
del que hablan resoluciones de la Corte Interamericana, y también hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la protesta. Entonces, los y las manifestantes ejercen un derecho, el derecho a la protesta. Y la policía lo que hace no es considerar ese ejercicio ciudadano como un ejercicio ciudadano legítimo, sino lo que hace la policía es participar de un proceso de criminalización, de un mecanismo de criminalización de las protestas sociales, posicionándose en primer lugar con la empresa minera, generando un escenario de parcialización. Y fíjense esto, la policía en esta protesta concreta no despachaba desde la comisaría, era una comisaría pequeña que no tenía un oficial a su cargo, sino más bien un suboficial como comisario, sino que despachaba desde las propias instalaciones de la empresa minera. Allí en las instalaciones de la empresa minera la policía tenía un lugar. El general, como esto era un conflicto grande, asumió el propio general de la región policial la dirección del operativo, y él mismo despachaba desde la empresa minera, tenía a su gente policía en la empresa minera, y en la manifestación muchas veces usaban los vehículos de la empresa minera o participaban personal de la empresa minera, así lo reporta al menos un testimonio de los propios policías recogidos en los expedientes judiciales que se armaron después. Se reporta que un funcionario de la empresa minera es el que transmitía la orden de disparar contra los manifestantes. Y claro, este escenario de parcialización de la empresa minera de la policía a favor de la empresa minera, parte también digamos, se refuerza con esta idea, con esto de que hay un convenio firmado y remunerado entre la empresa minera y la propia policía para que la policía les brinde seguridad. Entonces, hay un escenario de parcialización creado por esos convenios, creado por la policía al momento de actuar, y que es evidente en el plan de operaciones. La policía cuando actúa tiene un plan de operaciones, y en el plan de operaciones divide la policía entre fuerzas adversas y fuerzas amigas y fuerzas adversas. Y claro, entre las fuerzas adversas estaban los manifestantes, a los cuales incluso se les acusaba de alguna manera, o trataba de demostrarse que fuesen terroristas, ¿no? Se les llevaba a ese plano con el tan conocido terruqueo. Entonces, claro, la policía en esa protesta social ejerció violencia. La policía puede ejercer violencia, esta es parte de sus funciones, pero tiene que adecuarse a la ley de uso de la fuerza policial. Ejerció violencia, disparó contra los manifestantes, y ahí fallecieron, no dos como fallecieron en Lima, sino fallecieron tres personas, y resultaron heridas otras cuantas personas. Esas investigaciones por las muertes de estas personas fueron después torpedeadas por la propia policía. La policía lo que hizo fue no entregar las armas que fueron disparadas, ni tampoco digamos, tenía documentos que dificultaban la investigación fiscal sobre los fallecidos, que eran fallecidos de bala, y balas probablemente disparadas por armas policiales. Entonces, la policía tiene un papel de parcialización, de criminalización de los manifestantes y de protección, tuvo un papel de protección de sus propios agentes cuando tocaba investigar el ejercicio de la fuerza policial en esos momentos. Bueno, yo les he dado algunos datos, algunos elementos sobre por qué es importante producir conocimiento, que abogados y abogadas conozcan, investiguen académicamente a la policía. Les he hablado de algunas de mis investigaciones sobre cómo se forman los policías, la afectación de los derechos de la policía por pandemia y la actuación de la policía en conflictos socioambientales. Y bueno, quiero resaltar la idea de que la policía es una institución fundamental dentro de la sociedad. Y no hablo del deber ser, sino de lo que es. La policía es una institución fundamental.
y por lo tanto tenemos que prestarle atención. Y es una institución compleja, es decir, esto de dividir entre buenos y malos, ese maniqueísmo no funciona cuando analizamos a la policía, y tampoco sirve el maniqueísmo de yo defiendo a la policía y tú eres un enemigo de la policía, porque muestras algunos de los asuntos y contradicciones y problemas. Si uno quiere que la policía mejore, que la policía tenga cumpla sus funciones de manera mucho más profesional y eficiente, tiene que investigar a profundidad, tiene que decir las cosas que encuentra y no callarlas. Y eso es lo que yo trato de hacer cuando investigo policía, entender cómo funciona la policía, y cuando veo cuestiones que son peligrosas, vulneran derechos fundamentales, las digo. Entonces yo creo que eso es imprescindible para tener una institución policial mucho mejor para la democracia y que aporte más a que el país sea un país mucho más justo.